Hace aproximadamente 4 años nosotros empezamos a participar con la Bridget en la iglesia cuando estaban ubicados en el hotel cerca de Santa Lucía. Y hace aproximadamente 4 años estamos terminando una reunión, me acerco a Agustín, al pastor Agustín, y le digo: pastor, el próximo domingo yo no voy a venir porque se juega el clásico universitario, así que no voy a venir, pero quería avisarle. Y me acuerdo que el pastor me desafió ese día para que, a pesar del partido, ¿cierto?, que viniera a congregarme. Darle prioridad a nuestra vida cristiana por sobre esos eventos. Con más obediencia que con buenas ganas llegué al culto de ese siguiente domingo. Y todavía me acuerdo que Agustín dio un tema que se llama Yo soy segundo y que hablaba de la importancia de poner a otros. Y eso fue algo que influyó mucho en nuestra vida, que nos desafió mucho. Hace aproximadamente 2 años atrás que estoy predicando acá en la iglesia y Dios tiene un humor muy particular. No sé cuántos hemos sufrido del humor de Dios, pero coincidentemente muchas veces cuando hay un clásico me toca predicar y cada vez que se juega uno de esos partidos recuerdo ese momento. Recuerdo ese momento cuando tomé la decisión. O hemos estado en un evento. Recuerdo que en estos 4 últimos años solamente una vez se ha hecho un superclásico en vez de un domingo, un día sábado. Y ese sábado era la Marcha por Jesús. Así que ahí estábamos con mi amigo Felipe Vidal terminando la marcha, los dos en la parte de atrás del camión, camino al espejo a guardar las cosas, escuchando los últimos 10-15 minutos de partido. Así es que especialmente, bueno, no me arrepiento de esa decisión y quiero especialmente, por supuesto, espero que el Señor nos ministre a través de su palabra, pero quiero animar especialmente a los hombres que tomaron la decisión de venir el día de hoy a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, en lugar de quedarse en la casa viendo el partido. Y espero que el Señor los sorprenda como me sorprendió ese día. Una recomendación, es muy fácil hoy en día con nuestros celulares estar mirando, ¿cierto?, el marcador, aunque estamos acá. Mi recomendación es que no se distraiga de lo que el Señor ha preparado para usted, porque la tentación es muy sutil y el enemigo quiere robarle aquello que Dios tiene para entregarle en esta mañana. Así que oremos. Señor Jesús, te damos las gracias. Gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de poder adorarte. Gracias porque, Señor, tú no te detuviste, Señor, cuando sacaste al pueblo de Israel, Señor, de hacer maravillas. Señor, tú no te detuviste en la cruz de hacer maravillas, Señor. Y el día de hoy, Señor, te podemos seguir adorando y exaltando por todas las cosas que haces. Señor, porque tú sigues siendo el Dios de lo imposible, como cantábamos, porque sigues siendo esa persona, Señor, que un día, a través del sacrificio de la cruz, Señor, nos rescató, nos transformó. Señor, de esa misma manera te pedimos, Señor, que a través del poder de tu Espíritu Santo y a través del filo de tu palabra sigas transformándonos más a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Como todos saben, partimos hace unas semanas atrás a un viaje a Costa Rica, a una pasantía, y aprendimos mucho, salimos muy desafiados. Un pasaje que me ha hablado mucho en este tiempo en relación a eso es Filipenses 4:9, que dice: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que vieron y oyeron, pónganlo por obra. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y es algo que les he estado dando vuelta. Es súper rico, ¿cierto?, ver y aprender, pero si no llevamos esas cosas a la acción, como ha dicho nuestro pastor, se transforma en turismo cristiano finalmente. Y he venido compartiendo en los últimos meses una serie de enseñanzas que se llaman chanchito o gallina. Si usted, en el caso, por ejemplo, de las personas que nos visitan por primera vez, o si que usted ya ha estado viniendo por algún tiempo, pero se perdió esas enseñanzas, les recordamos que todas nuestras enseñanzas se cargan semana a semana en nuestra página web, en www.vidaabundante.cl. Usted puede entrar, escuchar los audios, los videos de las prédicas, además están con las presentaciones de PowerPoint, así que si es que usted se lo perdió, puede revisarlo ahí. O también si es que hay algo que, no sé, te faltó una nota, quieres volver a escuchar alguna de las palabras que se ha compartido, están todas nuestras enseñanzas ahí para que puedas acceder en cualquier momento cuando lo necesites.
Bueno, voy a explicar, eso sí, muy brevemente de qué se trata esto del chanchito y la gallina. Es una historia, había un chanchito y una gallina que querían empezar un negocio. Así que la gallina le dice al chanchito, hagamos un negocio de desayunos. Hagamos desayunos de huevo con tocino. Entonces el chanchito se queda pensando y dice, pero no podemos porque yo para preparar el desayuno tengo que dar mi vida. Y mientras que yo estoy comprometido, tú solamente vas a estar involucrado. Así que les preguntábamos si usted se siente como chanchito o como gallina. Y una de las cosas que compartíamos era esto. Este es el pasaje central de toda esta serie de enseñanzas que voy a concluir el día de hoy. Dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. En Juan 15, 16. El Evangelio es acción y este pasaje, como les decía, es la base. Así que la primera enseñanza hablamos de las 4 leyes del canuto, ¿cierto? Y hablábamos de un llamado de cuerpo, ¿cierto? Un llamado para los antiguos, un llamado a los nuevos y un llamado para todos. Y hablábamos de principios para servir. Entrega lo que tengas, entrega cualquiera sea el don que tengas, sé fiel y confiable, sé diligente, haz un trabajo de excelencia en el servicio, mantén una relación sana con aquellos con quienes sirves y no se cansen, porque el fruto va a llegar. Después compartíamos una enseñanza que se llamaba Apuntando Alto y revisábamos este pasaje que dice, tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hablamos sobre santidad y hablamos sobre este pasaje en Josué 5 cuando está el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida y hablamos de la circuncisión, de cómo Dios nos va quitando y purificando las cosas malas que hay en el corazón. Hablamos también de la provisión sobrenatural de Dios y cómo a través de la adoración viene, ¿cierto?, el cumplimiento de las cosas que vemos. Y hablábamos de que estamos llamados a una nueva etapa como iglesia, que las cosas que hemos venido haciendo hasta ahora nos han alcanzado para llegar acá, pero que no nos alcanzan para la nueva etapa que vienen. Y hablábamos, ¿cierto?, de los estándares que sentamos para esta generación. Y yo les compartía ese domingo, les decía, la iglesia que estamos forjando el día de hoy es la iglesia cuando Juanito pastorea al Nico. ¿Se acuerdan de eso? Entonces decíamos, esa es la iglesia que estamos poniendo. ¿Por qué? Porque las cosas que para nosotros son un desafío, como por ejemplo, plantar una iglesia fuera del país, para ellos van a ser normales. ¿Entienden lo que quiero decir? Ellos van a crecer, pero si la quena el Señor la sanó. Son cosas que van a ser normales para ellos. Entonces, por eso si nosotros apuntamos alto, la iglesia que la generación que viene va a recibir, ellos van a poder ir aún más alto de lo que nosotros lleguemos. Y después hablábamos, ¿cierto?, sobre Cristianos VR, y ahí está nuestro hermano Antonio, ¿cierto?, se puso unos lentes, ¿cierto?, de realidad virtual, de realidad aumentada, casi se nos cayó de la silla, pero terminamos bien y hablábamos sobre este pasaje que dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45, y hablábamos de foco y perspectiva. ¿Cómo podemos transformarnos en una iglesia que virtualmente sea real, pero que solamente estamos acá, que ponemos nuestras necesidades por sobre las de otros? Así que el día de hoy voy a compartir, como les decía, la última serie de la enseñanza y se llama #porque es tiempo. Me pareció un nombre interesante, no sé cuántos están familiarizados con el concepto de hashtag, pero se compone de 2 palabras, ¿cierto? Es un término que se empezó a utilizar con las redes sociales, principalmente Twitter fue el que lo acuñó, ¿cierto? Y se compone de la palabra hash, que es este gatito, o numeral, almohadilla, como le dicen algunos, gatito regalón para los que escuchan la radio ADN, y esta otra palabra, tag, que viene de etiquetar. Así que la idea de esto es cuando uno habla de un tema que se repite con el tiempo, le pone un hashtag. Y esto después se
copió en otras redes sociales. Y principalmente lo que hacía, no sé si es que ustedes han escuchado esto, se llama Trending Topic, que es cuando hay algo en Twitter que está marcando tendencia. Entonces, por ejemplo, las semanas en relación, por ejemplo, al tema del aborto, está hashtag aborto, etcétera, o por ejemplo, no sé, la semana de la Copa América, hashtag Chile campeón, etcétera. Y me pareció interesante hablar de por qué es tiempo. Y quiero hablar de estos dos conceptos, pero me gustaría que en la iglesia el servir se transformara en trending topic. ¿Entienden lo que quiero decir? Que el servicio sea tendencia. Así que por eso hashtag porque es tiempo, porque deberíamos todos estar etiquetados en esto, deberíamos todos estar comprometidos con el servicio a otros. Y si, por supuesto, se pueden desetiquetar, pero esperamos que se forme tendencia porque necesitamos generar una cultura de servicio en la iglesia. Así es que revisemos los puntos. Primero, ¿por qué? No sé si se quedó pegado. ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. ¿Por qué? Una de las cosas que más me llamó la atención en nuestro viaje a Costa Rica era que al hablar con diferentes pastores tenían una teología muy depurada, muy práctica, muy concreta. Así que le pregunté a muchos de ellos cómo habían llegado a ese punto de esa teología tan depurada, más allá de la respuesta que el Espíritu Santo me mostró. No es que estoy invalidando, pero quería saber por qué proceso pasaron, ¿cierto? Y sintetizo esto en una frase que nos comentó un hermano que se llama Roy Soto, y él dijo que él en un momento se vio enfrentado a la realidad que su cristianismo no era, y el cristianismo que él conocía no era lo que esperaba, no era lo que veía en la Biblia. Y él dijo, tuve que releer los evangelios. Y me quedó muy marcada esta frase, que él tuvo que releer los evangelios. Así que algo que me llamó la atención y me parece muy crucial en nuestra vida es que, independiente de la experiencia, independiente de los años, independiente de aquello que creamos que podemos haber aprendido en nuestros tiempos personales, necesitamos seguir releyendo estas verdades que con el tiempo podríamos creer que ya somos expertos. Sea cual sea el espacio, sea los jóvenes, sea en el grupo IR, sea en un desayuno de mujeres, sea en el grupo de alabanza, escuchemos con un corazón abierto, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para entregar, para releer. Necesitamos releer. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, en Juan 5:39. Y escudriñar no es una palabra que usamos mucho. O sea, yo no voy y le digo a mi señora, por ejemplo, oye, ¿puedes escudriñar entre esos papeles antiguos que están ahí? Como no es algo que usamos tan corrientemente, pero la definición de eso es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Y a veces pareciera que con el tiempo nos sentamos a escuchar una prédica y alguien va a compartir algo y es como, no, yo ya escuché esto. Así que nos quedamos en el celular, nos empezamos a distraer. Hemos estado haciendo en las últimas semanas, en los últimos meses, un estudio con el grupo en casa. Yo no sé a usted cómo les parecerá el estudio, pero quizás alguno podrá decir, no, es que esto yo ya lo sé. O no voy a estudiar esto porque yo ya sé cuáles son los atributos de Dios. Yo ya sé cómo estudiar la Biblia. Necesitamos releer, necesitamos volver a ser confrontados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Agustín comentaba, no sé si recuerdan, cuando recién volvimos del viaje, compartió una palabra que se llamaba 2 caras que generan valor. Si no escuchó la prédica, lo invitamos, está en nuestra página web. Y él hablaba y decía, no tenemos especialistas. No tenemos especialistas. Y muchas veces nos pasa dentro de la iglesia que nos enfocamos tanto en qué hacer que olvidamos el por qué lo hacemos. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo solamente me enfoco en qué hacer,
cuando se presenta otra oportunidad, no la voy a tomar, porque no es eso lo que hago. Yo soy especialista en esta área. Y me gustaría que viéramos un video muy breve que muestra muy bien la diferencia entre qué hacer y por qué hacerlo. Este es un humorista cristiano estadounidense que se llama Michael Jr. y una de las cosas que él hace entre medio cuando está haciendo su rutina humorística es que se sienta un momento y empieza a conversar con la audiencia. Así que esta es una conversación entre él y uno de los asistentes. So you're a musical director. Cool. Yes, sir. All right, so let me get a couple bars of like Amazing Grace. Can you do the first part of that? Go ahead. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wow. That bro could sing, you know what I'm saying? All right. Now, what you give me the version is if your uncle just got out of jail, you got shot in the back when you was a kid. I'm just saying, let me see the hood version real quick if you know which version I'm talking about. Just see if that exists. Let me see what you got. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I see. Así que hemos hablado sobre qué es lo que tenemos que hacer. Hemos hablado de qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces perdemos de foco por qué lo hacemos. Y es fácil en la medida que pasa el tiempo, a medida que vamos sirviendo, que el servicio se transforme más en una carga que en hacerlo con gozo. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso, independiente que sepamos la verdad, necesitamos seguir releyendo la Biblia. Hay pasajes que nos han marcado, hay pasajes que significaron algo en un momento en tu vida y hubo algo que te movió. Así que la primera vez que él cantó, sabía lo que estaba haciendo. La segunda vez que cantó, sabía por qué lo estaba haciendo. Así que, ¿por qué es importante que no somos especialistas? Porque el qué hacer puede cambiar de tiempo en tiempo. El por qué lo hacemos, no. O sea, hace un par de semanas atrás, cuando Agustín compartía, ¿cierto? Y nos hablaba de estas dos caras que generan valor, ¿cierto? Y hablaba de por qué estamos acá, para amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también para amar al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? En Mateo 23 y en Mateo 28, después decía, ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Esas son las razones por las que estamos. Y compartía un pasaje que estaba en la mitad, en Mateo 25, y que decía, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, estuve en la cárcel y ustedes me visitaron. Así que puede ser que un día estamos alimentando gente que tiene hambre, pero puede ser que otro día estamos visitando a alguien en la cárcel. El qué hacer puede cambiar. El por qué lo hacemos, no. Y por eso no podemos enfocarnos en ser especialistas en un servicio solamente, porque yo puedo ser bueno tocando el piano, por ejemplo, pero también puedo ser bueno limpiando baños para la iglesia. Y puedo hacer ambos para la gloria de Dios. No pensar que porque yo toco el piano, mis manos son muy santas para tocar el inodoro. ¿Entienden lo que quiero decir?
podemos hacer ambos para la gloria de Dios. Y es lo mismo en cualquier servicio, así que el qué hacer puede cambiar. El por qué lo hacemos, no. Voy a decir algo con mucho respeto y no se sienta mal por lo que voy a decir, espero que no se sienta mal, pero cuando compartimos un plato de comida con alguien que lo necesitamos, también estamos buscando, aunque no sea en ese momento, tener la oportunidad de compartir el Evangelio con esa persona, tener la oportunidad de compartir el amor de Cristo con esa persona. Como decía Agustín, no somos, y como escuchamos mucho durante el viaje, no somos solamente una ONG, somos la iglesia. Y las razones por las que mostramos el amor también es porque Cristo primero nos amó y queremos compartir ese amor con las personas. No queremos que alguien se vaya con la guatita llena al infierno. Queremos compartir finalmente a través de ese plato de comida, a través del abrazo, a través de esas visitas a los enfermos, el Evangelio y la fe y la esperanza que tenemos en Jesucristo. Así que el objetivo de todo lo que hacemos debe ser amar a Dios, amar al prójimo, ¿cierto? Y hacer discípulos. Eso es el objetivo de todo. Pablo escribió estas palabras: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y él murió por todos, para que todos los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos, y fue resucitado. Así que el amor de Cristo nos obliga, y el cristianismo está basado sobre la figura de Jesús. Nos llamamos cristianos porque somos Cristos chicos. Y una cosa que disfruté mucho personalmente dentro de los estudios, en este proceso de releer el Evangelio, de los estudios que hacemos en los grupos en casa, era una de las cosas que hablaba sobre Jesús, sobre cómo los evangelios mostraban a Jesús. Y porque si entendemos quién es Jesús, si entendemos quién es Jesús, cuál es la figura de Él, enfocarnos en el por qué lo hacemos hará que lo que hacemos tenga un impacto aún mayor. No me voy a extender mucho en esto porque está en el estudio en el grupo en casa, de las iglesias en casa. Si usted todavía no forma parte de una iglesia en casa, súmese a una de ellas. Nos dio mucho gusto ver el día jueves a Ander y a Jan llegar, ¿cierto?, para la primera vez que vinieron al grupo en casa, así que los animo para que sigan perseverando, muchachos. Fue muy bueno verlos. Y uno de los estudios que hacíamos, ¿cierto?, mostraba, en relación a la Biblia, mostraba cómo es Jesús representado en los evangelios. Pasita, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. ¿Cómo es Jesús mostrado en los siguientes evangelios? Y Jesús está, ¿cierto?, representado en Mateo como el Mesías. En Mateo 16, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como Marcos lo representa como el siervo. En Marcos 10:45 dice: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como en Lucas es representado como el Salvador que necesitamos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como en Juan es representado como Señor. Juan 13 y 14 dice: ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y otros pasajes como cuando Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Así que Jesús era el Mesías que el mundo necesitaba. Esa declaración sigue siendo real el día de hoy. Él era el siervo de Dios que vino a cumplir la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Entonces yo le pregunto, cuando usted sirve, ¿por qué sirve? ¿Por qué sirve? Cristo es nuestra razón. Cristo es nuestra razón. Cristo es nuestro porqué. Es lo que cambia
que cantemos una canción, ¿cierto? Como la cantaba ese maestro de música al principio, a cuando la cantaba con intenciones. Por eso que nos juntamos acá. Una vez me pasó con una persona que no era cristiana, me dijo, sí, yo he ido a la iglesia y como que hacen karaoke, porque tienen como letras acá. No, no es que nos juntamos a hacer karaoke todos juntos, sino que nos juntamos a alabar al Señor. Porque hay una razón, Dios hizo algo. Y quizás, ¿sabes qué? A veces uno puede decir, no, es que Dios no ha hecho nada nuevo por mí. Pero tienes un techo, tienes comida en tu mesa, tienes agua caliente. Cuando realmente nos sentamos a pensar, tenemos tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios y por cuales adorarlo. Así que Cristo es nuestro porqué. Cristo es nuestro porqué. Y quiero compartir esto es tiempo. Quiero desarrollar el segundo punto. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia, en el libro de Juan, en honor al tiempo. No lo vamos a revisar completo, queda como tarea para la casa. Lea el capítulo 4 de Juan. Hay toda una historia de una conversación de Jesús con una mujer samaritana. Y es muy interesante la interacción, todo lo que ocurre, pero quería rescatar este fragmento. Juan 4, 34 y 35. Los discípulos van a buscar algo para comer, tenían hambre. Y Jesús se queda sentado en un pozo y empieza esta interacción con esta mujer samaritana y los discípulos vuelven con comida. Y dice el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo le digo, alcen los ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Una parte difícil de predicar es explicar cosas que entendemos en un concepto abstracto, pero no en una forma práctica. Así que podemos hablar de una teología incluso profunda, pero conceptualmente, pero poco práctica. Y esto es un desafío para nosotros porque cualquier persona puede interpretar la Biblia, incluso una persona no cristiana. Pero lo que nos tiene que diferenciar a nosotros, no solamente que podemos interpretar la Biblia, pero que podemos vivir lo que dicen las Escrituras. Lo que dicen las Escrituras, no solo lo que entendemos conceptualmente, que no se transforme en un grupo de notas en un cuaderno, en una carpeta quizás en su celular, una serie de archivos que están en una página web, sino que se transformen en vida a través de nosotros. Así que a menudo nos enfrentamos a eso, de cómo explicar ciertos conceptos, porque los principios trascienden culturas, trascienden el tiempo, pero a veces los ejemplos que salen en la Biblia no siempre nos alcanzan. Por ejemplo, hay una historia, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, de un misionero que fue a África y estaba compartiendo este pasaje de Isaías 1:18 que dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. El problema era que la gente en África nunca había visto nieve. Entonces, ¿cómo le explica? Está en la Biblia. ¿Cómo le explicaba? Y el misionero oraba y decía, Señor, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo le puedo explicar? ¿Cómo le puedo explicar? Y se va para su casa y al día siguiente cuando venía ve una cosecha de algodón. Y cuando ve la cosecha de algodón, va a comprar un poco de algodón y les dice, si sus pecados fueran rojos, así van a ser. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, hay ciertos ejemplos, sea por una razón cultural, por el tiempo, que es difícil para nosotros entender, pero que en la práctica el principio sigue siendo válido, porque la palabra de Dios no cambia, no varía, con el tiempo no se deteriora. Así que algo que nos puede pasar, como revisamos este pasaje, yo no sé, ¿cuántos de acá son expertos en agricultura? Nadie, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí?
cuando yo leo esta palabra que dice, ¿acaso no dicen ustedes aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen sus ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Señor, hemos trabajado duro, hemos sembrado, Señor, hemos regado, hemos llorado, hemos esperado, y por fin llegó el tiempo de disfrutar los frutos. Entonces en mi cabeza, cuando leo este pasaje, porque lo más cercano que he hecho a trabajar en agricultura, a cazar, es cuando voy a comprar y le digo a mi señora, cacé, traje la comida, y en verdad la compré en la comida china que está a la vuelta de la esquina. Pero nunca he levantado una papa de la tierra, nada. Lo más cercano, como dije, fue esa experiencia. Y aquí están diciendo a Jesús, ustedes están diciendo que faltan 4 meses para la siega, 4 meses para la cosecha. Así que el problema con esto es que muchas veces nos pasa que tenemos no solamente conceptos abstractos, pero que pasamos a tener una espiritualidad abstracta. Y el riesgo de eso es que una espiritualidad abstracta no produce frutos concretos. Déjeme ponerlo en otro escenario. Cuando revisamos ciertos pasajes, ¿cierto?, de Josué, cuando están rodeando alrededor de los muros, ¿cierto?, y dice, sí, vamos a dar 7 vueltas al muro y los muros van a caer. Y alguien piensa, por fin vamos a conquistar eso. Pero no se puede ser un conquistador sin pelear. Porque cuando cayeran los muros, la gente igual iba a estar ahí esperando para dar la pelea. Entonces, queremos ser victoriosos en nuestra vida, pero sin pasar por dificultades. ¿Entienden lo que quiero decir? O cuando decimos la adoración, muchas veces nosotros pensamos, ¿cierto?, que adorar es solamente llegar acá un domingo, levantar las manos, ¿cierto?, y que cuando el Mati se queda tocando con la batería hay que aplaudir. Perdón. Pero cuando uno lee la Biblia, no hay nada más lejano a eso que el concepto de adoración. Podemos hablar en otro momento, ¿cierto? Felipe Aguilar nos puede explicar con más detalle lo que es proskuneo, por ejemplo, el maestro de griego de nuestra congregación. Pero a veces leemos y decodificamos algo que significaba otra cosa en esa cultura y nosotros lo tomamos completamente diferente. No sé, ¿cuántos han visto la película Wall-E? ¿Alguien ha visto la película Wall-E? ¿Sí? Hay una escena muy interesante al final. El barco llega de vuelta. Si no la han visto, les voy a contar al final, así que lo lamento, spoiler alert. Pero llega el barco, la nave espacial de vuelta a la Tierra, y por fin salen todos los humanos y han peleado por mantener una planta todo el tiempo, así que está adentro de un bototo, y cavan, ¿cierto? Y el capitán siembra la planta y dice, muy bien, niños, así es como se plantan los vegetales, las pizzas, etc. Porque no tenía idea nada sobre agricultura. Así que un predicador dijo una vez, y lo buscamos con la Bridget, buscamos mucho sobre agricultura esta semana, que el proceso de la cosecha es el proceso más intenso que hay. Es cuando te levantas más temprano, es cuando te acuestas más tarde, es cuando tienes más trabajo para hacer. Si ustedes van, por ejemplo, al sur, el tiempo de la cosecha es cuando hay más demanda por contratar personas, cuando se necesitan más manos. Así que muchas veces nosotros nos sentamos y pensamos, el tiempo de la cosecha viene, qué bueno. Me voy a echar en una hamaca espiritual y voy a disfrutar de los frutos. Y creo que los discípulos eso era lo que le estaban diciendo. Por eso los discípulos le dicen, Señor, pero si faltan 4 meses todavía. No hay que trabajar todavía, tranquilo. Quedan 4 meses. Nos quedan 4 meses de vacaciones. Ya va a llegar el tiempo de la cosecha, pero quedan 4 meses. Y Jesús les dice, el tiempo de la cosecha es ahora. El tiempo de la cosecha es ahora.
Así que muchos de nosotros, como les decía, cuando oímos esta palabra, que viene el tiempo de la cosecha, decodificamos esto diferente. Pero la Escritura, lo que significaba para la gente en ese momento era otra cosa. En Estados Unidos hay un dicho, cuando llega el tiempo de la cosecha, el maíz no se va a recoger solo. ¿Lo puedes decir una vez, Bridget? The corn ain't gonna pick itself. Así que el maíz no se va a recoger solo. Alguien tiene que hacerlo. Así que ha llegado el tiempo de la cosecha. En las siguientes semanas, más de las oportunidades que ya hay, se van a abrir otros espacios para servir. ¿Y qué va a pasar cuando usted sea confrontado con eso? ¿Va a ser como los discípulos? Le va a decir a Jesús: Señor, faltan 4 meses para la cosecha. Señor, es que en diciembre es tan pesado el mes que pucha, ir a servir. Señor, es que pucha, qué lata ir al retiro en enero porque yo salgo de vacaciones. Señor, es que en marzo imposible porque los niños entran al colegio. Pero en abril te prometo que me pongo a servir. Y empieza a pasar el tiempo y pasan los años y los campos están listos para la cosecha. Así que, hermanos de Vida Abundante, les quiero compartir algo. Alcen sus ojos y miren a los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Es tiempo. Van a haber momentos en que vamos a dormir menos. Van a haber momentos que nos vamos a tener que acostar más tarde. Van a haber momentos que nos vamos a estar muy agotados. Y en esos momentos tenemos que recordar nuestro porqué. Como decía Pablo, el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga. Que el mundo necesita saber que hay un Mesías. Que hay alguien que vino a salvarlos. No solo para que nos juntemos acá y lo cantemos. Para decir Jesús es el Mesías. Y el mundo, ¿cuándo escucha eso? Ellos también necesitan un Salvador, también necesitan un Señor. Así que puede decidir usted qué es lo que va a hacer. Si va a seguir pensando en qué hacer o si va a poner su corazón en por qué hacemos estas cosas. Si va a decir que faltan 4 meses para trabajar y decir gracias hermano, yo empiezo el próximo año. O si va a levantar su vista y ver que los campos están listos para la cosecha. Que llegó el tiempo. Pónganse de pie, pónganse de pie. Estamos terminando y quiero invitar a la Bridget y a la Loreto para que nos guíen en un tiempo. Y quiero compartir algo más con ustedes mientras las niñas se preparan. Al final del viaje en Costa Rica, me quedé con 2 imágenes en mi retina. Les quiero compartir una de ellas. Estábamos en el último lugar que visitamos, donde nuestro hermano Roy Soto, que les contaba antes, y entramos en una cafetería, que es un lugar que tienen ellos para sustentar las actividades de la iglesia. Y Roy dice, en la medida que vamos entrando, muy fuerte para que todos lo escuchen, aquí está el mejor maestro de la Biblia que nosotros tenemos en esta iglesia. Por supuesto, cuando alguien escucha eso, hubiera esperado, no sé, a alguien con traje, a alguien sentado tomando café, alguien que parecía una persona con un doctorado en Harvard, alguien, no sé, que se vea medio hipster, como Felipe Aguilar, por ejemplo, como con esa onda así como de profesor de filosofía, algo así estaba esperando. Y nos damos vuelta con la Bridget y esto fue lo que encontramos. Un hombre con sus botas puestas,
y trabajando. Y por supuesto nos quebrantó. Un hombre listo para la cosecha. Y toma un momento mientras las niñas nos cantan una canción para orar en su puesto. Recuerdo que en la universidad una vez leí un artículo, un documento que nos hicieron estudiar que se llamaba haga menos planes y tome más decisiones. Y eso grafica muchas veces nuestra vida cristiana. Es que cuando mis hijos vayan a la universidad, es que cuando solucione este problema financiero, es que si el Señor me sanara o si cortara este impedimento que tengo, es que si mi esposo se convirtiera, es que si yo tuviera ese talento. Y vivimos posponiendo, haciendo planes, pero nunca tomamos la decisión de decirle: Señor, te voy a servir, no importa qué sea. Aquí estoy, toma, úsame. Imagino que muchos vieron en la semana un video que mandó el pastor Agustín del porqué de una canción. Así que a medida que la Bridget y la Loreto cantan esta canción, quiero que tome un momento para orar, si es que la quiere cantar, pero tiene que decidir si va a seguir pensando en el qué hacer o si va a poner su corazón en el por qué hacemos las cosas en la iglesia. Si va a seguir diciendo faltan 4 meses o si va a decir: Señor, aquí estoy para la cosecha. Toma un momento para orar en su puesto. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante mí, el mundo atrás quedó. La cruz delante mí, el mundo atrás quedó. La cruz delante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, hace 2000 años atrás, cuando tú estabas con tus discípulos y una gran multitud te seguía, tú los desafiaste a que tomaran su cruz y te siguieron. Mucha gente se fue. Te diste vuelta y miraste a tus discípulos y les preguntaste: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa oración, esa frase sigue siendo real para nosotros, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes algo, Señor, que nos da libertad.
algo, Señor, que nos transforma. Y no queremos tenerlo encerrado, Señor, acá. Hay tanta necesidad afuera. Y hay gente que necesita escuchar esas palabras de vida eterna. Señor, mueve nuestro corazón. Quebrántanos, Señor, remécenos. Señor, hemos visto tu mano, Señor, gloriosa, Señor. El día de hoy estábamos adorándote, Señor, por lo grande, Señor, que hiciste en la vida de la Quena, Señor. Hay tanto más que quieres hacer. Señor, somos tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Tú pusiste todas tus fichas en nosotros, Señor. Apostaste todo por nosotros. Queremos ser tus manos, queremos ser tus pies, Cristo. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo nunca les conté cómo terminó la historia del chanchito y la gallina. La gallina vuelve donde el chanchito y le dice: tienes razón, no estoy comprometida. ¿Qué tal si en lugar de hacer un lugar de desayuno de huevo con tocino, hacemos un lugar de almuerzo? Un restaurante donde vendamos alitas de pollo con costillas de cerdo. De esa forma ambos estaremos comprometidos. No importa si usted hasta ahora ha sido un chanchito o ha sido una gallina. Lo importante es que, independiente de cuál sea, tome una decisión por servir y seguir a Cristo. Que el Señor los bendiga.